Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Oseas Sandoval para bendecirlos, para darles un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos felices, contentos de poder continuar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Oramos por cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios derrame de su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Queremos seguir estudiando la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Quería aconsejarles, a modo de consejo, les quería decir que nosotros debemos de agarrar nuevos hábitos. Debemos de agarrar nuevos hábitos en las cosas del Señor. Por ejemplo, ahorita aquí en Guatemala no nos podemos congregar en un lugar, entonces entramos a sus hogares a través de estas transmisiones de las redes sociales. Entonces deberíamos de tomar nuevos hábitos. Por ejemplo, agarrar un cuaderno y hacer notas de lo que oímos, de cosas que a nosotros nos parecen interesantes cuando oímos una enseñanza o una predicación. Otro de los hábitos que deberíamos de agarrar es reunirnos con la familia, ya sea con su mamá, su papá, su hermano. Los que viven en el hogar, invitarlos, decirle, mira, dediquémosle al Señor una hora de 24 horas que tenemos, bien dedicadas, bien concentrados, bien atentos a la palabra de Dios. Y yo le garantizo que la palabra de Dios hará su efecto en cada uno de nosotros. Vamos a crecer en fe, vamos a crecer en gracia, vamos a crecer espiritualmente y eso nos va a permitir creer que Dios puede hacer cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, que Dios puede proveer para nuestras necesidades. Estamos en este tiempo de pandemia y es importante que compartamos la palabra de Dios. Si usted se ha dado cuenta, las personas comparten y hacen share videos de noticias amarillistas, de muertes, de balaceras, todos esos videos que son contenido amarillista, basura, la gente les hace miles y miles de share, porque eso es lo que hay en el corazón de las personas cuando no conocen a Cristo. Entonces yo creo que nosotros deberíamos de poner nuestro grano de arena y compartir el mensaje de la palabra de Dios también. Reúna a su familia, como le dije anteriormente, y le dediquemos al Señor un buen tiempo para crecer espiritualmente. Alguien dijo que hablar era una necesidad, pero escuchar era un arte. Oír y escuchar no es lo mismo. El consejo de Dios es que debemos de meditar en su palabra día y noche, dice el Salmo número 1, y lo dice también el primer capítulo del libro de Josué. El día de hoy quiero hablar con todos ustedes sobre el Salmo 127. El Salmo 127 lo encontramos allí en el Antiguo Testamento. Muchos dicen que este salmo lo escribió Salomón. Otros dicen que es un salmo que David lo escribió y se lo dio a su hijo Salomón. De cualquiera de las dos cosas, fue el papá o fue el hijo. Pero lo que queremos hablar en esta oportunidad, tomando como base el Salmo 127, es que hablar sobre el hogar, la casa, la familia. El rey David le da 3 reflexiones a su hijo a Salomón sobre cómo desarrollar una casa, un hogar, un proyecto de vida, etc. Entiendo de que hablar del hogar, de la casa y todo eso, el matrimonio, son temas sensitivos, ¿verdad? Porque cuando uno está en desobediencia a la palabra, hablo de gente que ya conoce al Señor, cuando está en desobediencia, le molesta oír este tipo de enseñanzas y se van o no les interesa oír eso. Y entiendo eso, ¿verdad? También entiendo porque la palabra, como decía un predicador, o sales alegre o sales enojado cuando escuchamos la palabra de Dios. La Biblia dice que el sabio aconseja al sabio y te amará. Aconseja al necio y te odiará.
O sea, cuando la palabra me trata de corregir como el arquitecto, el Espíritu Santo, que está formando en nosotros la imagen de Cristo, cuando pega un mazazo y arranca un pedazo de mármol para formar en nosotros la imagen de Dios. Porque ese es el trabajo. This is all about, como dicen los americanos. Todo esto es acerca de formar la imagen de Dios en nosotros. Por eso debemos de crecer espiritualmente. Por eso la palabra viene en nuestro auxilio. La palabra no es para acusar, no es para condenar, porque para eso está el enemigo. La palabra tampoco es para dar malas noticias, porque evangelio significa buenas noticias. Para malas noticias, ahí están los noticieros. El mundo está atravesando problemas familiares. El hogar, la familia está en ataque en todo el mundo. En todo el mundo. En Estados Unidos, el 50% de matrimonios terminan en divorcio. O sea, 1 de cada 2 matrimonios terminan en divorcio. Este movimiento de matrimonios del mismo sexo, LGBT, está tomando fuerza en el mundo. El otro día escuchaba a unas personas en la televisión y decía, niños que viven en el cuerpo equivocado, niñas que viven en el cuerpo equivocado. O sea, un niño se siente mujer y una niña se siente hombre, dicen ellos. Entonces el hogar está en ataque, porque si 2 hombres se casan o 2 mujeres se casan, no pueden procrear. Eso va contra la naturaleza. La Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y mujer nada más. Ahora, el ser humano cuando se aleja de Dios, cada vez se hunde más en el pecado, en la perversión. Por eso viene la palabra en nuestro auxilio. Hay paradigmas evangélicos. Yo me acuerdo de que desde pequeño yo escuchaba que la gente decía que los hijos de los pastores eran los peores. Hablo de hace 30, 40 años atrás. Los hijos de los pastores son los peores, tenían esa creencia, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, de que los pastores no le pongan atención a su familia, a su esposa, a sus hijos, por estar atendiendo a la iglesia, pierden el balance y ellos pierden su familia. Eso ya es otra cosa. Pero la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3, 4 al 5, dice que los requisitos para el que anhele un cargo en la iglesia es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Clara la Biblia en ese aspecto. O sea, el que quiera servir a Dios en un privilegio de ministerio, que Dios lo llame, por supuesto, necesita primero dejar que Dios restaure su casa. Porque, como yo digo, el que tiene un hogar que no está restaurado y se mete a servir a Dios, se va a pelear con el diablo y con la mujer. Va a tener 2 enemigos, ¿verdad? O viceversa. Entonces, existen pastores que son divorciados. No estoy acusando, pero esa es la vida real. Tenemos que poner los pies sobre la tierra y abrir los ojos, abrir los oídos también. No podemos ignorar esas cosas. No estoy diciendo que esos pastores divorciados estén con el diablo ni nada. No, es algo que pasó. Posiblemente se casaron en el mundo con la persona equivocada y ahora que vienen en el Señor, el asunto no se arregló y entonces pues ni modo. David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Él fue el que escribió este Salmo 127 del que estoy hablando. Ese salmo habla de la familia, habla del trabajo, habla de los hijos. 3 cosas muy importantes que hoy en día están bajo ataque en todos lados. Los hogares están bajo ataque. Hay una incidencia muy grande de violencia en los hogares. No solo en Guatemala, en todos lados. La violencia doméstica, la violencia contra los hijos, la violencia contra los ancianos, todo eso existe en todos lados. Por eso David, el gran rey David, él fue pastor de ovejas. David fue un guerrero. David fue padre de familia y también fue rey. Ganó grandes batallas el rey David, pero tuvo que huir de su hijo Absalón.
Mi pastor decía, yo prefiero la bendición de Noé y no la de David. Porque Noé solo se salvó él y su familia. Solamente ellos. Todos los demás se reían de él, se burlaban de él y nunca creyeron lo que él predicaba, de que venía un diluvio y que iba a destruir la tierra. Lo mismo pasa hoy en día. La mayoría de gente se ríe, se burla cuando nosotros hablamos que viene el Señor, viene un arrebatamiento, que viene la gran tribulación, que las señales ya se han cumplido. La gente se burla y se ríe. Hasta que, como en los días de Noé, hasta que llovió y todo, Noé salva a su familia. David fue un hombre que tuvo triunfo, fama, poder en la vida pública. Pero en la vida familiar, él tuvo una vida de fracaso. Tuvo una vida de muchos problemas, a tal grado que el hijo de él, Absalón, le quiso quitar el reino y él tuvo que salir huyendo para no enfrentarse a su propio hijo. Como todos sabemos, cuando él cometió su adulterio, escribió el Salmo 51 y el profeta Natán le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa, de la casa del rey David. Entonces, David quiere convencer a su heredero, el rey Salomón, al que a él le pasó la estafeta, y le da el Salmo 127 y le da 3 reflexiones, 3 consejos que nosotros deberíamos de atesorar, deberíamos de escribirlos, deberíamos de ya abrir los ojos, los oídos, arrepentirnos y decir, Señor, ver mi hogar, ver mi casa, ver mi vida, qué estoy haciendo yo con mis hijos, hacia dónde los estoy llevando, hacia dónde estoy yo dirigiendo mi casa, mujer, hombre, hacia dónde va mi casa, hacia dónde va mi familia, cuál es nuestra meta, cuáles son nuestros propósitos, etcétera, etcétera. David va llegando al final de sus días y reflexiona. Su mayor deseo fue edificarle casa a Jehová, pero el Señor le dijo que no lo haría. David escribe el Salmo 127 para transmitir a su hijo sus conclusiones por la trayectoria de vida que él había llevado. Y de ahí entramos ya en materia a la primera reflexión que el rey David, el gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, ese guerrero que derrotó a Goliat, aquí le lanza la primera reflexión a su hijo Salomón. Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El verso 1. Si vemos, hermanos, en el Salmo 127, la palabra vano se repite 3 veces. 3 veces en el Salmo la palabra vano. ¿Qué significa la palabra vano? El significado básico de las palabras hebreas traducidas como vano, vanidad, gira en torno a las ideas de vacuidad, inutilidad y algo sin propósito ni fin determinado. Muy importante eso, la palabra vano. O sea, la Biblia dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es en vano, o sea, no sirve, no va para ninguna parte. Por eso el rey David, que sabía bien del Señor, le dice a su hijo que el que tiene que edificar la casa es Jehová. El que tiene que edificar el hogar es Jehová. Tu familia, mi familia, tiene que girar alrededor de Cristo y su palabra. No cometamos el error de dejar a Dios afuera de nuestros hogares. Cuando uno se casa, como dijo alguien, nadie se casa con el deseo de divorciarse. Nadie se casa de eso. Algunos se casan por errores, embarazó a la novia antes del matrimonio, los obligan a casarse, etc. Y cuando llegamos a Cristo, Él ordena nuestra vida. Yo pasé 25 años en el mundo sin estar casado, sí estaba, pero sin Cristo en mi hogar. Mi hogar era un infierno, solo peleas de parte mía, no de mi esposa. Pero el día que Cristo llegó a mi vida, Él empezó a poner cada cosa en su lugar. Sin Dios,
La vida es vacía, inútil, inservible, sin valor y sin sentido cuando es vivida en un plano humano, sin el reconocimiento de las demandas de Dios sobre el total de la vida. Yo quiero recalcar en esto: cualquier familia, cualquier hogar que no tome en cuenta a Dios de una manera determinada, según dice la Biblia, es vano, es pérdida de tiempo, es inútil. Los hijos se van a perder, las hijas van a salir embarazadas prematuramente, etc. Lo primero que el rey David le dice en el Salmo 127 es que el que tiene que edificar la casa es Jehová. Sobre las bases de Dios, todo empieza aquí, en el hogar, en la casa. Ahí empieza todo, hombre y mujer, desde el Génesis. Desde el Génesis, el enemigo quiere destruir los planes de Dios, porque hay un tercer enemigo allí. Cuando Dios creó al hombre y la mujer en el libro del Génesis, Dios le dio un huerto, los puso allí, les dio instrucciones, les dio todo. Vivían en un paraíso, era perfecto. Pero ahí metió su mano un tercer personaje, que es el enemigo, que es el diablo, que quiere destruir los hogares. El diablo quiere las almas de los hijos, porque son almas nuevas, son almas vírgenes. Y él lo que quiere es robarse esas almas para que se pierdan en el mundo. Por eso nosotros necesitamos meter a Dios en nuestra vida primeramente y meter a Dios en nuestra casa. Dios desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio, Éxodo, Génesis, Dios fue muy claro, directo y específico con su pueblo, porque Dios es un Dios de familias. Dios le encantan las familias. Él es un Dios de familias. La palabra dice que de Dios toma nombre toda la familia, como en la tierra como en el cielo. Y de esa manera el Señor le dio instrucciones claras, directas y específicas a su pueblo. En Éxodo 12:3 dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. En la tipología bíblica nosotros sabemos que el cordero representa al Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que se tenían que comer las familias por familia, era una figura que apuntalaba a la venida de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Y Dios desde hace miles de años atrás le dijo a su pueblo: ustedes van a celebrar la Pascua, se van a comer un cordero sin mancha. Les dio instrucciones claras, precisas, de cómo celebrar la Pascua. Y nosotros sabemos ya en el Nuevo Testamento que dice la palabra que nuestra Pascua ya fue sacrificada, porque nuestra Pascua es Cristo. En Éxodo 12:22 dice: y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Las casas tenían que ser marcadas con la sangre del cordero. En esas casas tenía que haber sangre de cordero. Hoy en día es espiritual. Tú que eres hijo de Dios, que has creído en Jesucristo, tú estás cubierto con la sangre del Cordero. Tu vida ha sido limpiada con la sangre del Cordero. Nosotros como sacerdotes, porque dice que Él nos hizo sacerdotes para Dios. Entonces nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios. Todo creyente es un reino de sacerdotes para Dios, espiritualmente hablando. Entonces tú puedes oficiar en tu casa, con tu familia, puedes participar de la cena del Señor, que eso representa la Pascua, eso y otras cosas. Tú lo puedes hacer, no tienes que esperar que el pastor, ahora que estamos en iglesia virtual, voy a esperar el fin de mes para que lo celebre
mi iglesia o mi denominación o mi pastor. No, no necesariamente. Tú lo puedes hacer en tu casa como sacerdote que eres de tu casa. Aquí dice que el pueblo de Israel tenía que poner marca de sangre en las puertas, en los marcos, porque iba a pasar el ángel de la muerte. Y cuando él miraba que una casa tenía sangre en sus puertas, pasaría de largo. Cuando no hay sangre en esas casas, el ángel de la muerte entra y causa muerte. Tal vez no muerte física, pero sí muerte espiritual. Los hijos empiezan a perder, empiezan a pecar, empiezan a andar en drogas, con malas amistades, regresan tarde a los hogares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay sangre en esas casas. Porque esas casas, esos hogares, no han sido, los que habitan en esos hogares, no han sido redimidos por la sangre del Cordero. Hechos 2:46 dice, avalando lo que estoy diciendo de celebrar la cena en nuestros hogares, de comernos al Cordero. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia del principio, la iglesia de los hechos, celebraba la cena del Señor en las casas. Estoy recalcando lo importante de meter a Cristo en las casas. Yo espero que de hoy en adelante todo el que oiga esta enseñanza meta a Jesús, meta a Cristo en su casa. Dirán, hermano, pero yo soy cristiano y todo, sí, pero estás oficiando como sacerdote del Dios Altísimo. Reúnes a tu familia allí en un discipulado, familia, vengan para acá. Pasan horas y horas ahí viendo cosas o haciendo cosas en el teléfono, yo no sé qué. Le vamos a dedicar al Señor 1 hora aquí. De 24 horas le vamos a dedicar 1 hora. Nos vamos a edificar mutuamente. Miren, yo tomé estas notas de la enseñanza, las vamos a ampliar más. Saquen sus Biblias. Allí vamos a escudriñar más la palabra de Dios. Eso es lo que hacía la iglesia del principio, en Hechos 2:46. Lucas 6:46 al 49, Jesús habla de edificar la casa. Estamos hablando del Salmo 127:1. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo el que viene a mí. O sea, Jesús dijo, todo el que viene a mí, todo, cualquiera. Ay, es que yo soy esto. No. Aquí dice la palabra, todo el que viene a Jesús, pero no solo es venir a Jesús. No solo es aceptar a Cristo y que Él cambie nuestra vida. No solo eso. Dice aquí la palabra que debe escuchar las palabras de Cristo, pero las necesita hacer, poner en práctica. Porque si yo solo sé teoría, pero no lo pongo en práctica, entonces no me sirve de mucho. Es como el doctor o el abogado que tiene el título y todo, pero nunca ejerce. Entonces no le está poniendo en práctica el conocimiento que adquirió. De la misma manera, nosotros oímos la palabra de Dios. Hoy en día, bendito el Señor, hay muchos predicadores que predican todos los días en las redes sociales. Hay un montón de gente que predica puras tonteras. Hay que tener cuidado de ellos. Hay que corroborar todo con la palabra de Dios. Jesús dice, me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Señor es el que manda, Señor es el que tiene la última palabra. Y el Señor dice que lo que yo oigo de Él tengo que hacerlo, ponerlo en práctica. Porque ¿de qué sirve saber recetas de comida y nunca hacer una receta de comida? Nunca vamos a probar ese pollo en crema que tan rico que se mira en la fotografía. Semejante el hombre, dice, el hombre que oye mis palabras y las hace. Jesús habla de dos hombres aquí. El que oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Nosotros sabemos que la roca representa a Cristo. Ese hombre edificó su casa sobre la roca. El fundamento sobre la roca. Porque lo más importante de una construcción es la base. Es la base. Porque sobre esa base se va a construir lo demás. Entonces el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento nosotros vamos a edificar. Porque mire, mas el que oyó y no hizo. El que oyó y no hizo.
semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Las dos casas, una sobre la roca y otra sobre la arena. La otra versión dice sobre la arena. Sobre las dos casas vinieron problemas. Los huracanes, el río desbordado, pegó contra las dos casas. Pero dice que la casa que no tenía fundamento, la casa que no fue edificada sobre el fundamento de la palabra y de Cristo, tuvo grandes pérdidas. Pero la casa que fue fundada sobre la base de la palabra, dice que no sufrió pérdidas. O sea, vamos a tener problemas. Por supuesto, estamos en esta tierra, nos podemos enfermar, podemos perder el trabajo, etcétera, etcétera. Pero como la casa está fundada sobre la roca que es Cristo, el Señor nos va a ayudar. Aunque pases por el agua, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. La palabra dice, vas a pasar por el agua, vas a tragar agua, pero no te ahogarás. Dios promete, no te ahogarás. Vas a pasar por el fuego, significan pruebas, luchas, necesidades, pero el Señor promete, Él estará ahí con nosotros y no nos vamos a quemar. La segunda reflexión que el rey David le transmite a su hijo Salomón está en el verso 2. Es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Él da a su amado aún mientras duerme. La versión de traducción del lenguaje actual dice, de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Ahora venimos al área del trabajo, del dinero, money, dólares, quetzales, euros. A esa área venimos aquí. Todos necesitamos dinero, todos por eso trabajamos, porque queremos una tele buena, un carro, queremos una casa. El que diga que no, pues que Dios lo ayude, ¿verdad? Pero yo creo que por eso trabajamos. Tenemos una vida en la tierra que vivir. No podemos esconder eso. Necesitamos dinero y por eso trabajamos. Y el rey David fue un hombre archimillonario, según dice la palabra. Entonces el rey David dice, de nada sirve que se levanten temprano. De nada sirve que te acostes tarde. De nada sirve que vengas muerto de cansancio de trabajar si Jehová no está allí. En Estados Unidos, yo trabajé más de 35 años en Estados Unidos en asuntos legales. Frente a mi escritorio desfilaron miles de familias en 35 años. Miles de familias de inmigrantes con un día de llegado y todo. Llegaban con sus niños pequeños. Y a los 2-3 años los miraba, los hijos eran unos grandes pandilleros, las hijas todas pintadas y todas pandilleras también embarazadas. Era un desastre aquello. Porque los inmigrantes vamos de países pequeños a esa gran ciudad que nos devora si no aprendemos la cultura, las leyes, etc. Entonces, el sueño americano se convierte en la pesadilla americana. Como dijo alguien, el sueño americano es el sueño que trae la gente después de trabajar 18 horas allá. Esa es la realidad. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, que allá se trabaja duro, mis amados. Allá se trabaja duro. Se trabaja duro, eso se lo digo yo. Pero dice la palabra que no basta solo con trabajar, porque el verso termina diciendo, cuando Dios quiere a alguien le da un sueño tranquilo. O sea, si yo tengo a Dios en la noticia, Dios se mete en todo. Dios se mete en los gustos más pequeños de la vida de nosotros, pero tenemos que poner nuestra confianza en Él, tenemos que fundar nuestra fe en Él. Por eso dice, cuando Dios quiere a alguien le da un sueño tranquilo. Personalmente yo soy testigo de que Dios siempre nos ha proveído vivienda, trabajo, comida, nunca nos ha desamparado. Hemos pasado por momentos bien difíciles con 4 hijos en Estados Unidos. Pero Jehová nunca nos desamparó. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en Él. Nuestro hogar fue fundado sobre el fundamento de la palabra de Dios, obedeciendo lo que Él dice. No te olvides que en este salmo 3 veces la palabra vano ahí está. Vano quiere decir que no sirve, no tiene propósito, trabajar de por gusto. O sea, mire los actores de
de Hollywood que son archimillonarios, mueren de droga, se casan y al mes están divorciados, a los 9 días se han divorciado, se han casado 5 veces, 10 veces, porque el dinero no es la felicidad. El dinero no es la felicidad. Ayuda para vivir, pero no lo es todo en la vida. Si no, los grandes millonarios fueran la gente más feliz de la tierra, pero no lo son. ¿Por qué? Porque sus vidas, sus hogares no están fundados sobre la roca que es Cristo y su palabra. Hay principios para la economía. Hay cristianos que por muy bendecidos espiritualmente que son, no pueden prosperar materialmente, están estancados materialmente. Eso me pasó a mí, hablo de testimonio propio. Pero cuando yo empecé a oír la palabra y a ponerla por práctica, el Espíritu Santo me batallaba con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me decía, haz esto, haz, y yo no, porque yo miraba mi necesidad, yo miraba la pobreza que yo tenía en mi casa con 4 hijos, renta que pagar, tantos gastos que hay allá en Estados Unidos. Pero en la palabra de Dios hay principios para ser bendecidos materialmente. Hay principios. Por ejemplo, hermanos amados, dice el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Todo inicia con la palabra de Dios. Meditar en ella día y noche, no solamente el día del culto. Meditar día y noche, 24 horas, que mi cabeza, mi cerebro, la ocupe la palabra de Dios. No los problemas, no lo que mire en la tele, no lo que miro en las redes sociales. No, que mi cerebro sea empapado, sea sumergido en la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, entonces yo voy a pensar como Dios piensa. En Dios no hay derrota, en Dios no hay sombra de variación. Dios es un Dios guerrero de victoria. Pero aquí dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Imagínense un árbol así. Dice que a su tiempo vamos a dar fruto. O sea, hay un tiempo, hay un kairos de Dios, porque nuestra vida la manejan en el cielo, no en la tierra, el cronómetro. Dice que daremos fruto a su tiempo. Dice que la hoja no se marchitará, seremos prosperados. Y dice que todo lo que haga con mis manos será prosperado. Tú vas a hacer una cosa y Dios lo va a multiplicar, pero lo va a hacer Dios, no lo voy a hacer yo. Yo pongo mi parte, Dios pone el resto. La palabra te instruye en todo en la vida, incluso en lo económico. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me enseñó el Espíritu Santo a través de la palabra fueron los diezmos y las ofrendas. Hay creyentes que dicen, ya va a hablar del diezmo, ese dinero quiere. No estoy pidiendo dinero yo aquí. Yo lo que quiero es enseñar la palabra de Dios. Vea la palabra, abre tu Biblia, léela. Y si no la entiendes, léela 100 veces. Y órale al Espíritu Santo que te la ilumine. Y Él lo va a hacer. Si lo hago con un corazón sincero, sin deseo de criticar o malas intenciones. ¿Cuánto creyente que tiene muchas necesidades materiales? Un cristiano puede ser muy ungido, tener visiones, etc. Eso se llama bendición espiritual. Pero la bendición material, dinero, dólares, quetzales, euros, se obtiene a través de seguir los principios divinos, los principios de la palabra. La palabra dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. No te engañes, dice, no te engañes. Si tú siembras, tú cosechas. De la proporción de mi siembra, así será mi cosecha. La Biblia dice en Proverbios 11:25, el alma generosa prosperará y el que riega cosechará. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? En Malaquías capítulo 3, verso 10, hay 7 bendiciones cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, según la palabra de Dios. Ahora, si yo no hago eso, entonces yo no voy a poder recibir esas bendiciones. Así ore día y noche, así ayune,
Pero si yo no obedezco la palabra, acordate de la parábola de las dos casas. El que oye y hace. El que oye y no hace, está construyendo sobre arena. Entonces, una persona puede ser muy ungida y muy espiritual, pero si no ofrenda y no diezma conforme la palabra, dice que las ventanas del cielo no serán abiertas. La llave para abrir la ventana del cielo es diezmo. Eso lo dice Malaquías 3:10, no lo digo yo. Eso me sirvió a mí, porque yo vivía una vida de escasez. Yo iba a la iglesia, servía, hablaba lenguas y todo lo que usted quiera. Pero yo vivía una vida de escasez hasta que me acuerdo que leí unos libros, siempre me gusta leer libros. Los libros son mensajes escritos, la Biblia, y el Espíritu Santo me empezó a decir que yo tenía que diezmar. No se me olvida nunca, yo tenía $500, necesitaba $2,000 para cubrir mi necesidad de ese mes. Y yo solo tenía $500 y el Espíritu Santo no me dejaba en paz, tiene que diezmar, etcétera, etcétera. Yo le puse 1000 excusas, la iglesia está grande, el pastor no necesita, yo con $50 puedo pagar un recibo, luz, agua, teléfono, etcétera, etcétera. Al final lo hice. Y pude ver cómo el Señor me empezó a bendecir con clientes, buenos clientes, etcétera. Me empezó a dar ideas, porque las ventanas que la palabra habla son ideas. Hoy en día aquí en Guatemala, aquí en Puerto Barrios, la gente se ha quedado sin empleo y todo. Están recurriendo a nuevas ideas, y el que es fiel a Dios, el Señor le va a dar sueños, le va a dar ideas de qué trabajar, qué es lo que va a vender, etcétera. Dios lo va a prosperar en medio de la escasez. La palabra nos instruye en todas las áreas, en lo económico también. La llave que abre las ventanas del cielo se llaman diezmos y ofrendas. Eso está en la palabra. Mateo 6, 33, 34 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Busca el reino de Dios. Deja que tu casa y tu vida sea edificada por el Señor y su palabra. Obedezcamos la palabra. Nuestra mente va a decir que no tenés. El enemigo nos va a hablar. Es una tontera, eso es mentira. Como lo hizo con Adán y Eva. A Eva el enemigo le engañó los sentidos, dice la Biblia. No permitamos, el ataque va a venir de todas maneras. Porque dar de lo material es lo más difícil para el cristiano. El inconverso dice, yo ni loco voy a dar ni medio centavo, si a mí me costó ganar el dinero. Sí, pero lo van a dejar a la cantina, lo dejan en el licor, en las drogas, en el juego, y eso no les retribuye nada. Entonces, como la gente de hoy en día se queja, los chupaderos, los bares están abiertos, pero las iglesias no las quiere abrir el gobierno. Obedezcamos la palabra. Obedezcamos, aunque mi mente me diga que no, yo voy a hacer lo que la palabra dice. Como tercera reflexión y final, el rey David le habla a su hijo Salomón sobre los hijos. Este es un tema un poco delicado también. Salmo 127:3 dice, he aquí donde el Señor son los hijos, y recompensas del fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. 3 cosas aquí. Número 1, los hijos son regalo de Dios y recompensa del fruto del vientre. Número 2, dice que son flechas en mano del guerrero. Y número 3, dice que Dios recomienda tenerlos en la juventud. Hoy en día la ciencia dice que las mujeres después de los 30 años producen la mitad de óvulos que antes de los 30. O sea, después de los 30 es más difícil que una mujer quede embarazada. La palabra es perfecta. La palabra tiene la razón. Mi vida descansa en la palabra. Y por eso Dios dice, ten hijos en la juventud. Ahora, dice la palabra que los hijos son como flechas en la mano del guerrero. Número 1, se sobreentiende que un guerrero es alguien que va a batallar, que va a pelear, que va a tener guerras, que va a tener batallas. Y el guerrero va a usar flechas.
Las flechas, dice la palabra, que son los hijos, representan los hijos. Entonces, dependiendo del grado de victorias que yo he tenido en la vida, así yo voy a lanzar con más fuerza las flechas que son mis hijos. Mis hijos llegarán tan lejos como victorias yo tenga. Eso es lo que dice la palabra. Que los hijos en la mano del guerrero así son los hijos tenidos en la juventud. Jóvenes y mujeres. Ya tienes tu novio, ya tienes tu novia. ¿Qué esperas para casarte? ¿Que el Señor te dé una visión? No creo que pase. Porque el amor eros es el que trabaja en la pareja. Es un amor terreno, un amor erótico. El amor ágape, el amor divino, el amor filial, el amor entre hermanos. Pero está el amor eros. Esa es la atracción física. La palabra recomienda que los hijos se tienen que tener en la juventud. O sea, ya tenés 6 meses de novia, se conocen, ya hablaron con su pastor, etcétera, pues ¿qué esperan para casarse? El apóstol Pablo dice que es mejor casarse que andarse quemando, dice la palabra. Eso es un bonus, ¿verdad? Los hijos, necesitamos formar a nuestros hijos con la palabra. Cuando mis hijos estaban pequeños en casa, ahora todos están casados en sus hogares, gracias a Dios. Yo llegaba a mi casa con el dinero, los sentaba alrededor de la mesa, ponía el dinero en medio de la mesa y decía, miren mis hijos, aquí hay dinero, porque eso les iba a transmitir a ellos seguridad. Miren mis hijos, aquí hay dinero, aquí tenemos. ¿Para qué sirve el dinero? Bueno, para pagar renta, pagar casa, comida, todo. Y de este dinero, les decía yo, hay que sacar el 10% para la casa del Señor. Hay que sacar ofrenda. Yo le enseñé a mis hijos con el ejemplo, y ellos hasta el día de hoy, que ya tienen hijos, están casados, ellos practican las ofrendas y los diezmos, porque eso fue lo que se les enseñó en casa. Si Jehová no edifica la casa, no sirve de nada todo lo que yo haga. Deuteronomio 6:6 en adelante, mire lo que dice el Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, mi vida, las 24 horas, tiene que estar en una atmósfera de la palabra de Dios. Eso es lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versos 6, 7 al 9. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si Jehová no edifica la casa, en vano es que hagamos todo lo que hagamos. A modo de conclusión, y después de esto, vamos a celebrar la cena del Señor también aquí nosotros. Pero quiero dar esta pequeña conclusión. Dios quiere restaurar tu vida. Alguien puede decir, yo estoy fallando en esto, yo estoy fallando en aquello. Bueno, la palabra llega para ayudarte, no para acusarte. Dios quiere restaurar tu vida, tu familia, tu hogar. Por eso te envía su palabra. Envié mi palabra y ella lo sanó, dice el Salmo. No importa cómo esté tu vida hoy, tu familia, tú puedes ser la puerta por donde entra la luz de Jesús. Sin Dios y su ayuda, una casa es solamente el lugar donde la familia vive, come y duerme. Un hogar es donde crece la familia, se edifica, se fortalece, se reúne, conviven, comparten, se aman, son felices. Es donde se honra a Dios y su palabra. Los hijos son instruidos en el temor de Dios. Un hogar no es algo que el dinero puede comprar, solo se obtiene construyéndola sobre la roca. Eso es una familia, eso es un hogar. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Número 1, el Espíritu de Dios
el Espíritu de Dios dice que, número 1, Dios creó los cielos y la tierra. Número 2, la tierra estaba sin orden y vacía. Nosotros tuvimos un inicio. La vida se nos desordenó, algunos nos sacó de la droga, de la borrachera, de la prostitución. ¿De qué pecado Dios nos sacó? Porque nuestra vida se desordenó, como dice aquí. Estaba sin orden y vacía. Por eso la gente quiere llenar de vicio su vida. Y las tinieblas cubrían la superficie. Las tinieblas representan al diablo, el que nos quiere hacer daño. Pero número 3 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, incubando. El Espíritu de Dios se mueve sobre el mundo para convencerlos de pecado, de juicio. El Espíritu de Jehová se mueve en todas partes. Y como cuarto punto dice que Dios habló y dijo: sea la luz. Cuando Dios habló, la palabra hablada, que es la que yo estoy predicando ahorita, cosas empezaron a crearse. La luz. Y Dios miró que era bueno. Por eso la palabra que yo te estoy predicando ahorita, si nosotros la obedecemos y la ponemos en práctica, va a crear cosas buenas en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. No es fácil. Construir una casa sobre la roca no es fácil. Sobre la arena es fácil. Pero cuando vienen los problemas, la necesidad de la casa se viene abajo. Yo te invito a que obedezcamos la palabra. Salmo 127. 3 reflexiones que le entregó el rey David a su hijo Salomón. Y ahora te invito a que participemos de la cena del Señor. Se hace por fe. Un acto sencillo. Sencillo. Un pedazo de pan y un poquito de jugo de uva o vino. O si a ti te hace mal lo dulce o el vino, puedes hacerlo con agua también. Es por fe. Para la iglesia de Cristo solamente hay 2 mandamientos: bautismo en agua y la cena del Señor. Algunos le llaman Santa Cena. Son los únicos 2 requisitos, mandamientos, que la palabra dice que hay para la iglesia de Cristo hoy en día. No hay otro mandamiento. La obra es del Espíritu Santo, no de los hombres. Nosotros predicamos la palabra, el Espíritu Santo la mete en tu mente y en tu corazón y empieza a dar fruto allí. En el nombre del Señor, vamos a celebrar la cena de mi Cristo. Amén. Bendiciones, amados. Como les dije anteriormente, vamos a participar de la cena del Señor. Usted ya tiene preparado ahí los elementos, jugo de uva, un pedazo de pan, para participar de la cena del Señor. Este es un acto de fe, es un acto que trae muchas bendiciones para el Hijo de Dios. Pero antes quiero hacer algunas preguntas que la gente pueda tener. Número 1, ¿quiénes pueden celebrar la cena del Señor? Todo el que ha creído. Todo el que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Él es candidato para celebrar la cena del Señor. ¿Qué requisitos hay para celebrar la cena del Señor? Solo creer en Jesús. Eso es todo, no hay otro requisito. ¿Hay alguna edad? No hay ninguna edad. Si la persona ya muestra frutos de arrepentimiento, puede participar en la cena del Señor. Así tenga 10 años, tenga 11 años, 12 años. Porque el diablo no le pregunta la edad a los niños para lanzarlos al pecado. ¿Qué edad tenés? 10 años. Ah, está muy chiquito, todavía no puedes fumar. No hay edad. Si la persona muestra frutos de arrepentimiento, bien lo puede hacer. ¿Con qué elementos se debe celebrar? Pan y vino. Jugo de uva
¿verdad? No quiero entrar en controversia en ese aspecto. Jugo de uva, algunos lo celebran con vino de verdad. La palabra así lo dice. ¿Cuántas veces la debemos celebrar? Cuántas veces la bebiera, dice la Biblia. No hay fechas, no hay número de veces. El Espíritu Santo me dice a mí, celebra la cena ahí en tu casa, lo hago. No hay fechas, no hay días. En una ocasión yo puse un post en Facebook de que íbamos a celebrar la cena el día sábado aquí en la iglesia, y una persona me escribió y me dice, ¿y por qué la celebran en el día equivocado? Dije, bueno, que yo sepa, no existe un día específico para celebrar la cena del Señor. Posiblemente él pensó que yo era sabático, ¿verdad? En la Biblia no están las denominaciones, hermanos. Eso no existe en la Biblia, eso es cosa de hombres, ¿verdad? ¿Hay alguna fecha o día específico? No, no existe. Y esto se celebra por fe en la palabra de Dios. En el tema hablé de la sangre, hablé de los beneficios de la sangre, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros, como sacerdotes de Dios, también podamos celebrar la cena en nuestros hogares, la cena del Señor. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Dice que somos real sacerdocio, nación santa. Usted es un sacerdote del Espíritu de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 11, encontramos las instrucciones del apóstol Pablo sobre la cena del Señor. Y mire lo que dice. 1 de Corintios 11:23. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor tomó pan. Dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Era un momento difícil. Jesús había sido traicionado, dice. Pero él le dio gracias a Dios. Y dice que dio gracias a Dios y le repartió a sus discípulos. Esto el Señor se lo reveló a Pablo para los gentiles, no para los judíos. Porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, en esa palabra, nosotros vamos a participar en este momento. Usted que se une conmigo por la fe a través de esta plataforma virtual, vamos a participar del pan y del vino. Pero antes quiero orar en el nombre de Jesús. Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias. Gracias porque nos permite, Señor, participar de tu cena, que tú prometiste que la íbamos a celebrar allá en el cielo contigo. Padre, yo te suplico que a través del pan tú lleves sanidad al cuerpo, sanidad divina, Padre, en el nombre de Jesús. Y que a través del vino, de la copa, del fruto de la vid, Señor, tú puedas sanar nuestras almas de todos los que nos miran, de todos los que están aquí presenciando, Señor, junto con nosotros, que se juntan por la fe con nosotros. Señor, bendícelos, sana sus vidas, sana sus cuerpos, sana sus almas, Señor, en el nombre de Jesús. Todo virus desaparece por el pan que representa el cuerpo de Cristo. Por sus heridas fuimos sanados en el nombre de Jesús. Padre, bendice y santifica los elementos que vamos a usar en este momento. En el nombre de Jesús, Padre, participemos todos en el nombre del Señor de un pan. El verso 25 dice, de la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo firmado con mi sangre.
Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. La versión traducción actual del lenguaje actual dice: después de cenar, Jesús tomó en su mano la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. En este momento, nosotros, por medio del pan y del vino, anunciamos la muerte de Jesús. Pero no solo la muerte, anunciamos su resurrección y anunciamos que Él regresa. Él regresa por ese reino, por ese linaje escogido, por ese real sacerdocio, por esa nación santa adquirida por la sangre del Cordero. Esa sangre que santifica tu alma, santifica tu vida, borra, limpia, desaparece todo pecado, pasado, presente y futuro. Acuérdense de mí, dijo el Señor. Y en este momento nos estamos acordando de mi Señor, del Rey de Reyes y Señor de los Señores. En este momento participemos todos, aquí al lado de mi esposa, Lorena, participemos todos de una copa en el nombre de Jesús, en memoria de Él, hasta que Él regrese por nosotros. Participemos todos en el nombre del Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu sangre que me limpia de pecado. Recibe sanidad al cuerpo en este momento. Recibe sanidad a tu cuerpo por medio del pan que representa el cuerpo de Cristo. Y recibe sanidad a tu alma, heridas del pasado. Toda herida, toda tristeza, toda nostalgia, todo temor, todo miedo se va en el nombre que es sobre todo nombre. Tú ahorita te comiste al Cordero de Éxodo 12. Hagan esto, acuérdense de mí hasta que yo regrese, dijo el Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de su paz. Amén y amén.